Padre, gracias que tú sigues obrando hasta hoy y que estás cambiando vidas, asemejándonos a la obra redentora que fue declarada en la vida de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Te invito a que tome su lugar. Y con esto vamos a entrar en nuestra enseñanza. En este caso, hoy es el último día que vamos a estar hablando de este tema que hemos estado tratando ya durante, esta es la 11ª semana. El plan original era que íbamos a pasar 8 semanas, pero nos reventamos las 11, pero está bien. Y aprovechando, les quiero contar, ahora sí que una historia. Le estoy poniendo esta imagen. Va a notar que está, por decir, acá ya devastado, quemada la cosa, cruzando un puente y llegando a un lugar donde ya está frondoso, hay árboles, hay vida, hay restauración, hay esperanza. En mi caso, esto es en breve mi historia. Pues yo vivía en México, allá estaban mis papás. Y desde que era niño, yo puedo decir, vivía en lo que yo consideraba una buena familia. Estaban mis papás, mis hermanos, nos la llevábamos bien, etcétera. Mi papá decidió intentar hacer algo, una inversión en un negocio que tenía de ropa que tejía en casa. Y no salió bien la cosa. Una máquina que compró se averió y dijo, pues me voy a ir a Estados Unidos un tiempo. Se vino acá. Y después, al poco tiempo, en lugar de él regresarse, nosotros nos venimos y acá estuvimos. Entonces yo llegué acá a Estados Unidos cuando tenía 9 años de edad. Y en ese tiempo, era pasar por todo el proceso de transformación de las cosas. Pero bueno, llegué hasta los 18 años. Pero antes de eso, yo recuerdo que en una ocasión tenía como 14 años, me llevaron a un lugar de reunión y estaba platicando con la persona que estaba presentándome ahí las cosas, y le dije yo con toda sinceridad, le dije, mira, la verdad es que yo ya no sé si realmente Dios existe. Ya me cuesta trabajo. No porque esté metido en drogas ni nada, jamás me había emborrachado ni nada, pero era así nomás, ya me cuesta trabajo. Y se me queda viendo y me dijo, pues vas a hacer esto y vas a hacer aquello. Y me dio cosas que hacer, pero no remedió el problema de fe. Y ya, total, pasaron los años. Seguíamos viviendo acá. Como mis papás trabajaban mucho, casi no íbamos a ningún tipo de iglesia los fines de semana. Y entonces, pues me gradué de la high school, pero justo antes de graduarme me habían invitado a un evento juvenil cristiano, no en una iglesia, sino en un gimnasio que habían alquilado unas personas de una iglesia, y dijeron, ven a divertirte. Y ahí me aventé y en medio de eso, al final me dijeron, te queremos regalar una Biblia. Yo, genial, regalé una Biblia. Ya me regalaron una Biblia y la guardé. Pues yo no tenía la costumbre de leer la Biblia, ¿no? Y ahí quedó la Biblia. Nos mudamos a México. Bueno, para esto, a los 18 años mis papás me dijeron, nos vamos a ir para allá vas a ir a la universidad. Y estando en la universidad, pues el primer semestre me fui, nos mudamos a Guadalajara, que es la parte central occidental de México, y me fui a estudiar a Puebla, porque ahí me aceptaron en una universidad, revalidándome los estudios que tenía acá en Estados Unidos. Entonces llegué allá y al llegar a Puebla, de repente empezó una muchacha a decirme, oye, te invito a mi iglesia. Y yo, válgame Dios, hasta acá también. Y yo decía, no puede ser. Yo pensé que aquí no me iban a andar haciendo ese tipo de cosas. Y me insistía hasta que un día finalmente le dije, no, ¿sabes qué? Si tú tanto crees en la Biblia, yo voy a leer la Biblia. Y ya dije, ya me la quité de encima y se acabó. Y me fui a mi casa en Navidad, ahí en Guadalajara. Y en lo que andaba desempacando, habíamos guardado muchas cosas ahí en un cierto cuartito, me encontré con la Biblia y yo dije, a rayos.
Dije, prometí que iba a leer la Biblia, pues ni modo, agarré la Biblia y empecé a leerla, y era una Biblia en lenguaje actual, la Biblia al día se llamaba, o The Living Bible en inglés. Y entonces decía, si nunca ha leído la Biblia, lea el capítulo, lea el Evangelio de Marcos. Pues total, ahí me voy a leer el Evangelio de Marcos. Y llegué, todo iba bien hasta que llegué al capítulo 4 del Evangelio. Entonces dice ahí el Evangelio, ¿no? Pues es la parábola del sembrador, y que está el sembrador, salió ahí, echó semillas por acá, semillas por allá y semillas por allá, y alguna cayó junto a la tierra que estaba dura y no penetró, llegaron las aves, se la tragaron, otra cayó ahí entre las piedras, echó raíz, pero pues, como no tenía profunda raíz, salió el sol, se secó, y en fin, pero había la tierra, estaba la otra entre las hierbas, que también la ahogaron las hierbas, y luego estaba la que cayó en tierra buena y que dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y yo dije, y se me ocurrió la brillante idea, dije, yo quiero ser de la de 30, 60 y 100 por uno, ¿no? Y en eso hice algo que realmente nunca había hecho en mi vida. Y porque pues yo consideraba que me portaba bien, bastante bien. Y levanté las manos, cerré los ojos y levanté las manos. Y estaba así, pensando todas estas cosas. Ay, Señor, qué padre sería si en este momento que estoy haciendo las cosas bien, tú me tocaras. Y hasta ahí llegué, porque de repente vi que así, aún teniendo los ojos cerrados, empecé a sentir cómo se abría ahí en el techo de la recámara donde estaba, se abría y bajaba una mano, se abría una nube, así, bajaba una nube y ¡pum!, se detenía una mano gigante, así, y escuché literalmente una voz audible que dijo así: si te toco te mueres, porque yo soy santo. Y yo me quedé con la mano así nomás. Me quedé congelado, jamás había pasado algo así. Y no quiero que vaya a pensar que soy raro, que cada rato estoy escuchando la voz audible de Dios, no es cierto. Sí, esa fue la única vez. Hubo una otra que, bueno, pero no vale la pena. Y yo me quedé tan asustado que seguí leyendo, terminé el Evangelio de Marcos, llegué y leí el Evangelio de Juan, leí el libro de los Hechos, leí el libro de Romanos, Primera de Corintios, el Apocalipsis. A la mañana siguiente me levanté y agarraba mi Biblia y le decía a mi hermano, mira lo que dice la Biblia. Y se me quedaba viendo. Y mi hermana, mira lo que dice la Biblia. Y los dos me quedaban viendo. Total, fue para mí un momento de cambio cuando ahora yo tenía una convicción de que Dios era real. Regresé a la universidad y la chica aquella que yo le platiqué, que me insistía y me siguió insistiendo que mira, que vea la iglesia y todo, pues ahora está aquí, es mi esposa. En ese entonces pues no era ni mi novia ni nada, nomás nos conocíamos en un laboratorio, y poco a poco empecé a asistir a la iglesia y empecé a leer más la Biblia y aplicar las cosas, y mi vida cambió. Y empecé a notar que las cosas que prometía la Biblia, para empezar el perdón y la satisfacción, pero muchas otras cosas también eran ciertas. Y pasé del lugar donde yo estaba apartado de caminar cerca de Dios a un lugar donde ya podía caminar cerca de Dios. Esa es mi historia. Y va a decir usted, no te creo. Pues eso es lo que yo viví, pues. Y le podría platicar cantidad de cosas que han sucedido desde ese entonces, y en algunos momentos se los iré platicando, pero ahorita no le quiero alargar demasiado. Es una historia que yo digo, es que tengo mucha imaginación, pero no tanta. Dios ha cambiado porque me permitió pasar por estas circunstancias donde crucé, entré en un pacto de fe con Dios, y ahora vivo las consecuencias de una fe. Eso es una historia. Y lo que le acabo de contar, así son las historias que nosotros vemos en general. Las historias, una buena historia,
Y no estoy diciendo que la mía sea mejor que la de usted, ni la del prójimo. Es mi historia. Pero toda historia, una buena historia, cualquiera que sea, en el cine, en la televisión, o que la cuentan a través de trovadores en años antiguos, tiene sus personajes, tiene el escenario, tiene una trama, tiene un conflicto y tiene una resolución. ¿Cómo se resolvió aquello? Donde había soledad, donde había enojo, donde había pecado de cualquier tipo, y viene una resolución que Dios quiere traer. Eso es una buena historia. Y yo le quiero decir que si Dios ha tocado la vida de usted, usted tiene una historia y es una buena historia. Y la manera de contar una buena historia, que a nosotros lo que nos interesa es considerar estos elementos. ¿Quién era yo antes de conocer a Jesús? ¿Cómo era su vida? ¿Qué pensaba? ¿Qué anhelaba? ¿Qué tipo de esperanza tenía? Segunda pregunta, segundo paso, ¿cómo conocía a Jesús? ¿Dónde fue ese momento cuando cruzó de la vida desesperada o la vida sin propósito a una vida plena? Y tercero, ¿cómo ha sido mi vida desde que conocí a Jesús? Todo esto lo hemos estado hablando porque todas estas, hasta hoy, esta 11ª semana, estamos hablando de la encomienda que tenemos de parte del Señor de compartir las buenas noticias de la salvación de Jesús. Y hemos estado hablando por eso la intención original era que lo hiciéramos en 8 semanas, porque están estas 8 letras, o 7, son 7, hágame favor. Bendice. Y lo habíamos colocado de esta manera: buscar a Dios, escuchar y descubrir haciendo preguntas, escuchar a otros y hacerles preguntas, nutrir las relaciones que hemos establecido, pero lo hacemos mediante juego y mediante comida. Detectamos cuáles son los elementos de relaciones insanas, imponemos límites, pero compartimos también amor práctico o servimos, como lo veíamos la semana pasada. El propósito de todo ello, recuerden, lo hemos estado hablando, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Y esa es la intención, que nosotros realmente amemos a la gente. Esto de bendecir a la gente es porque hay un amor genuino que queremos compartir con las personas. Y esta semana lo que queremos invitarle a hacer es tomar el último paso, que es expon tu historia. ¿Cuál es la historia que usted tiene? ¿Cuál es la historia donde Dios ha obrado y usted ha hecho este tramo, este recorrido que pasó de una vida donde había complicaciones y dificultad, pero ahora usted tiene una vida nueva? Y esa es la meta inicial, que usted tenga una vida nueva. Entonces vamos a estar hablando de esto, y el primer ejemplo que vamos a ver, como es de esperarse, no tiene sentido que se nos obligue a hacer algo. Yo no le quiero decir que mire, usted vaya y comparte el evangelio con otros porque yo le estoy diciendo o porque yo lo he hecho. Si hablara yo de mí, de mi esposa, cuando estábamos en la universidad, no hombre, a todos les compartíamos el evangelio. Teníamos una lista de los compañeros de clases y no, mira, aquí está y esta, y nos falta esta, y ya. Y luego decíamos, y los maestros, y de veras íbamos con los maestros y los decanos de la universidad y llegábamos ahí a compartirles. Total que cuando llegamos al final de la carrera, le dije yo, porque era mi apreciación honesta, le dije a Charito, oye, no era mi esposa ni mi novia, era una amiga y era cristiana también, entonces genial, le dije, oye, qué valiente eras tú, que le compartías y querías que le compartiéramos a cualquiera. Y me dijo ella, no hombre, yo te estaba siguiendo a ti. Yo dije, caramba, par de burros. Nos inspirábamos el uno al otro, pero creyendo que el otro era el valiente y nomás así como, oh Dios. Pero aquí lo que vamos a ver es Nicodemo y Jesús. Es una historia
que usted ha escuchado, y en este caso es Jesús compartiendo su historia. En este caso es Jesús el que está dando todos los detalles de lo que está haciendo. Y entonces, pues vamos a leer la historia de este hombre, y la vamos a ver en varias etapas. Note cómo, por ejemplo, empieza, dice el verso 1, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Y si usted recuerda de los fariseos eran personas que pues consideraban que tenían una buena relación con Dios. Ellos eran los defensores de la relación verdadera con Dios. Entonces este hombre pues nos dice que llega, obvio, como él era de los fariseos, pensaba que todo estaba bien, era un líder. Una noche fue a hablar con Jesús. Y bueno, nada más por el hecho de que llega de noche quiere decir, los fariseos, si recuerda, eran los enemigos acérrimos de Jesús, porque Jesús hacía cosas que no le caían bien a los fariseos. No necesariamente estoy diciendo que eran malintencionados, pero ellos no veían sus propios puntos de ceguera porque pensaban que estaban bien con Dios y que estaban cuidando el camino de Dios. Pero este Nicodemo llega y dice así como que no quiere ser identificado por la demás gente, pero llega de todas maneras de noche y le dice, Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Aquí pudo haberse, dice que Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y pudo haber dicho, pues ahí te ves, Nicodemo. Pero como que le quería picar la cresta a Nicodemo, quería llevarlo a otro nivel en la conversación. Y quería compartir su propia historia. Quería Jesús llegar a un nivel personal. Y entonces acá lo que está Nicodemo, siendo que él pensaba estar bien con Dios, Jesús le acaba de meter quizás no estás bien con Dios. De nuevo, lo que le dice es, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Implicando, oye, pues tú no estás bien. Y Nicodemo, pues ¿cómo? A ver, explícamelo de nuevo. Y entonces dice que, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, verso 5, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y luego el verso 9, después de que le da a Jesús más contexto, oye, ¿cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Lo que estamos viendo es que Jesús responde a la curiosidad de Nicodemo con su historia. Y de hecho Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre. O sea, primero a través de la conversación le está creando curiosidad a Nicodemo. Nicodemo reacciona y le pregunta, cuéntame más, ¿cómo es posible todo esto? Y entonces Jesús le empieza a contar de su historia personal. Y le dice, entre otras cosas, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y entonces Jesús se está refiriendo a sí mismo como el Hijo del Hombre, y al hacer eso, pues es un sacrilegio. O sea, Nicodemo, recuerda, era un fariseo. Él entendía ese término que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre. Jesús básicamente está diciendo, yo soy Dios mismo. Esa frase, el Hijo del Hombre, hace referencia dentro de la historia de Daniel y del profeta Daniel, todos la conocían, que hacía referencia a la presencia, alguien enviado por Dios mismo estaba aquí. Y entonces dice, ¿cómo? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Pero Jesús está contando su historia. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Y en este pasaje Jesús lo que está haciendo está prediciendo no solamente su muerte, sino le está explicando a Nicodemo por qué razón habría de morir. O sea, Jesús le cuenta su historia. Yo estaba en el cielo, por esta razón yo vine acá para dar mi vida, voy a morir y soy el Hijo del Hombre y Dios te amó. Mi llegada es respuesta al mucho amor que Dios tiene por ti. Como dice el verso 17, bueno, de hecho regresamos al verso 16. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Este verso es el que más se cita hablando del amor de Dios. Y de nuevo la justificación. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Esa es la historia de Jesús. Y si nosotros vamos a contar la historia, vamos a evangelizar y vamos a compartir nuestra historia, tenemos que contar dos historias. Jesús contó su historia. Yo así estaba y aquí estoy, y esta es la razón por la que estoy aquí. Para salvar. Y entonces nos atañe a nosotros hacer lo mismo que Él. Pero la pregunta entonces es, si Jesús contó la historia y cuando nosotros vamos a compartir con otras la historia, pues por un lado queremos compartir la historia de nuestra vida, pero también la historia de Jesús. La gente tiene que llegar a conocer a Jesús. Ahora, yo no le quiero decir que lo uno tiene que venir antes de lo otro. Puede ser que usted esté compartiendo su historia personal y luego el otro le pregunte, el otro o la otra le pregunte acerca de la historia de Jesús, o puede ser que usted empiece con la historia de Jesús y luego entre la historia de usted. Pero las dos historias tienen que entrar. Pero entra la pregunta, ¿cuáles son las razones por las que no contamos nuestra historia? ¿A cuánto les da miedito compartir con otros? Y no le voy a pedir que levante la mano, porque la realidad es que a la mayoría de la gente le cuesta trabajo. Así como, pues si yo también estoy batallando con ciertas cosas, ¿cómo le voy a compartir a otra persona? Y luego miramos a otros que no, ese sí es valiente. Y a veces yo le puedo decir honestamente, es muy valiente, pero no muy prudente. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted ha conocido a Jesús, usted tiene una historia que contar, otras personas van a quedar bendecidas en saber cuál es la historia de usted. ¿Cómo fue que conoció a Jesús? ¿Pero por qué no lo compartimos? Porque pensamos, por un lado, razón número uno, pensamos, no tengo lo que se requiere. Es que yo no soy teólogo, es que yo no conozco la Biblia todavía, es que ni siquiera la he terminado de leer una vez. ¿Cómo voy a andar compartiendo con otros? Mire, si Jesús ya hizo un cambio radical en su vida, ya es usted candidato para compartir la historia de usted a otras personas. No le quiero decir que se deba de quedar allí, lea la Biblia. Pero si usted se remonta a los tiempos cuando estaban los primeros discípulos, ellos tampoco tenían la Biblia. Tenían el Antiguo Testamento, o digamos la Biblia hebrea, la Biblia judía, pero no tenían lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Ellos estaban apenas aprendiendo todo esto. Y entonces hay veces que nosotros nos enreda la gente y nos dice, pero es que la Biblia no se entiende aquí y acá. Curiosamente, nuestra fe no depende de cuán correcta sea la Biblia o no. No estoy diciendo que no lo sea, pero nuestra fe no depende de eso. Nuestra fe depende del hecho de que Jesús vino al mundo, murió y resucitó. Nuestra fe depende de la resurrección de Jesús, de un evento, no de un libro, depende de un evento que describe al Dios eterno. Entonces usted ya tiene suficiente. Vamos con otros y decimos, Señor, pero ¿qué le voy a decir? Y dice el Señor, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes.
Si usted ha estado haciendo lo que hemos estado sugiriendo, que está orando, buscando a Dios a favor de otras personas, en el momento necesario vendrán esas palabras. Es lo que está diciendo. O sea, dicho de otra manera, usted sí tiene lo que se requiere. Segunda objeción es que yo no quiero imponer mis creencias a otros, a mis colegas, ¿cómo les voy a hacer eso? Y bueno, no se trata de imponer. Aquí lo único que estamos diciendo es comparta su historia. Las cosas que son innegables. Porque queremos que otros puedan clamar como Nicodemo. Y entonces, ¿qué se hace? Bueno, dice acá, verso 13 de Romanos capítulo 10, versos 13 y 14. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y entonces a nosotros nos corresponde buscar la manera, de nuevo, aplicando todo lo que hemos aprendido, pero pues, haciendo entre amigos y todo. Si ellos han visto nuestra historia y nos dicen, oye, tú ya me preguntaste de mi historia, cuéntame tu historia. Y entonces hay algo que contar. Si ya hemos pasado por ese puente de cambio, ya hay algo que contar. Capaz de que usted era horrible y era matón y drogadicto y Dios lo salvó, qué padre. Si usted era todo tranquilito, casi un santo, de todas maneras usted no era todo santo, usted necesitaba salvación, pero tiene una historia de cómo llegó a ser persuadido de la existencia de Dios y de que Dios es santo y usted no. Tercera objeción que tenemos es que no, me incomoda cuando estoy con otros y les quiero compartir, me da pena. O sea, no quiero que me conozcan. Y es algo que necesitamos vencer. Estos tres elementos son los que típicamente nos impiden, pero yo le quiero decir que usted sí puede, porque la historia de usted es de usted. Si no es mentira, usted lo vivió, pues usted puede contarlo. Por ejemplo, vamos a ver una historia, capaz de que recuerda, esta es de un hombre ciego, está ahí en el libro de Juan, capítulo 9, y se la voy a leer a partir del verso 9. Dice así: mientras caminaba, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, que bueno, ahí no se puede porque ahí no hay tierra, pero imagínese que hay tierra. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que Siloé significa enviado. Y entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Y le preguntaron: a ver, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Y los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿qué opinas del hombre que te sanó?
Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera a Jesús que era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente. Entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, ¿es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado? Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Y lea conmigo la respuesta de este hombre, aquí en el verso 25. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre. Ahora sí que lo único que sé, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Esa es mi historia. Yo antes estaba acá y ahora estoy acá. ¿Cómo sucedió? Pero es mi historia. Ese es el poder de una historia. Y ese era el tipo de historia que yo le estoy invitando que usted considere compartir con los demás. Exponga su historia con los otros. No le dé, ay, ¿qué van a pensar? Si no es lo que nosotros, wow, qué testimonio, no, es que era lo peor, era el matón. No, la historia de usted es una historia válida, que Dios sigue operando todavía y que sigue creando cambios. De nuevo, ¿quién era yo antes de conocer a Jesús? ¿Cómo conocí a Jesús? ¿Y cómo ha sido mi vida desde que conocí a Jesús? Otra historia, la mujer samaritana, probablemente usted se acuerde, también está en el Evangelio de Juan. Y esta no la vamos a leer toda, nada más se la voy a contar, pero está una mujer y capaz de que usted no identifica quiénes son los samaritanos. Es medio larga la historia, pero el pueblo de Israel, cuando Dios empezó con ellos, era una sola nación. Y después se dividió en dos naciones, el reino del norte, llamado Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, cuya capital era Jerusalén. Pero todos eran israelitas. Los del sur eran principalmente la tribu de Judá y de Benjamín, y los del norte eran de las otras tribus. Pero llegó una nación por ahí del año 722 y agarró y llegó acá al reino del norte, los conquistó a Siria, a los israelitas del norte, y se los llevó y dejó unos cuantos ahí, unos tantos hebreos. Y los que se quedaron, intencionalmente los asirios mandaron a otra gente a vivir allí, y entonces los israelitas que habían quedado se mezclaron con los de allí, de esa zona de Samaria. Entonces ya no eran pura sangre, ya eran mixtos. Y luego hubo incidentes donde los de esa región traicionaron a los de la región del sur, cuya capital era Jerusalén, y entonces los despreciaban los del sur a los del norte. Y eran así como... no eran pura sangre y eran traicioneros. Entonces los llamaban como perros. Llega Jesús y se topa con una mujer samaritana en el pozo y le empieza a hablar. Y la mujer, ¿me hablas a mí? Pero si soy samaritana, ¿por qué me hablas a mí? Y Jesús empieza la conversación y finalmente, de nuevo, no haciendo demasiada larga la historia, le dice: tú tuviste 5 esposos, 5 maridos, y ese hombre con el que vives ahora, ese no es tu marido. Y la mujer toda, wow, y el escándalo. Y entonces dice que terminada la conversación, se dio cuenta de quién era Jesús
Y dice, la mujer dejó, verso 28, su cántaro junto al pozo, volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Fue a contar su historia. No fue a contar teología, no fue a decir, vamos a reconciliarnos con los del sur, con los judíos. Fue simplemente a contar su historia. Esto me pasó a mí. Es su versión de, estaba yo ciega y ahora veo. ¿Y quién lo va a negar? Esa es su historia, esos son los hechos. Yo le invito a que exponga su historia. Quiero terminar nuestro tiempo juntos contándole otra historia. Esta historia sucedió aquí en la ciudad de Portland. La escribe una autora que es reconocida por un libro de evangelismo y dice que ella conoció aquí en Portland a un joven llamado Bill, Guillermo pues, o Memo diríamos en México. Y el Bill era medio hippie, era un estudiante universitario y se la vivía descalzo y así como pero de alguna manera se topó con las cosas de Dios y ya era seguidor de Jesús. Entonces un día llega a la iglesia, y una iglesia que estaba ahí cerca de la universidad, y era una iglesia así media refinada. Y entonces llega, y estaba lleno el día que llegó. Y entonces entra a la iglesia, y no encontró dónde sentarse. Y entonces se fue caminando, buscando asiento donde sentarse. Y el único lugar que había era hasta el frente. Entonces, pues agarra y que se siente en el piso hasta el frente de la iglesia. Y todo el mundo estaba así como, ¿y qué? Ellos no sabían que Bill era seguidor de Jesús. Y en eso se para un viejito de atrás con su traje, su bastón, todo súper elegante. Y empieza a caminar hacia el frente. Y empezó la gente, rayos, el viejito se lo va a poner como campeón. A ver qué va a hacer, ¿no? Y viene el viejito y caminando despacito y todo el mundo así como, a ver qué va a pasar. Y viene el viejito lentamente. Hasta que por fin llega al frente donde está Bill y se sentó junto a él. Y ahí se pasaron todo el tiempo de la reunión cristiana, adorando juntos a Dios. Hay muchas veces que la historia de Jesús se empieza a contar de otras maneras. Ya después descubrió que era creyente. Pero nosotros muchas veces, ¿será? Y nos viene la oportunidad y Dios nos quiere llevar al momento de decir, ¿será esta la oportunidad que yo debo de aprovechar para exponer mi historia? Pregúntese, ¿ha estado orando usted por esta persona? ¿Ha estado usted orando que Dios le dé una oportunidad para de alguna manera alcanzar a esta persona para el Señor? Y ya le puso, ya ha alimentado, ha nutrido la relación, ha hecho todas las cosas que sugerimos. Y llega el momento que dice uno, necesito tomar. Lo que le estoy tratando de decir es, hay veces que la historia no la contamos solos. Hay otros a nuestro alrededor que podemos contar no solo una historia individual, sino una historia colectiva. Póngase de pie conmigo. Yo le quiero invitar a que usted esté sensible a poder contar una historia a través de su vida, pero hay muchas otras veces que capaz de que la historia la va a contar a través de lo que Dios está haciendo entre nosotros como comunidad. Que Dios está trayendo oportunidades de transformación aquí. O lo que queremos hacer, les he contado muchas veces y estamos tratando de ver el momento oportuno de tener un grupo pequeño, o varios grupos pequeños, o muchos grupos pequeños, donde podemos llegar
Y la gente puede escuchar historias de qué es lo que Dios está haciendo. Y entonces, sea un Bill o sea quien sea, una mujer samaritana, sea un hombre ciego, sea un Nicodemo, nosotros podemos decir, mira, yo no sé mucha teología, pero lo que sí te puedo decir es, así era yo, así fue como me topé con Jesús y así ha sido desde que conocí a Jesús. No se trata de compartir comportamiento o conocimiento. Tantas veces nosotros fallamos en eso. Queremos que la gente, antes de pertenecer a una comunidad de fe como la nuestra, que se comporte bien y entonces puede venir y es, no. Primero deben de pertenecer, sentirse que son aceptados y luego ya vendrá la fe y luego vendrán los cambios en su comportamiento. Aprecio mucho cuando el pastor Lord me dice, pues esta persona pues viene, pero todavía no conoce de Dios, pero algún día lo va a conocer de Dios. Cierre sus ojos. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí, Señor, que nos ayudes a analizarnos si es que nosotros ya llegamos a este momento, a este paso crucial donde estamos considerando, ya crucé, ya conocí a Jesús, ya estoy caminando en las consecuencias de la salvación que Él me ha regalado. Señor, te pido que ayudes a cada persona aquí, en esta y todas las reuniones que tengamos, a considerar, Señor, que consideremos dónde estamos con respecto a ti. Y si ha llegado nuestro momento de rendirnos porque nos hemos dado cuenta que no estamos entregados por completo, Señor, permítenos tomar ese paso. Y si ya hemos tomado esa decisión, Señor, permítenos rendir aquellas áreas que todavía están resistiendo. Todos queremos rendirnos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Esta canción con la que vamos a terminar cantando, así se llama, A ti me rindo. Es una canción de rendición y yo le invito a que usted la considere dentro de lo que declara, porque es algo voluntario. Yo no lo puedo rendir a usted delante de Dios. Usted